Tercera parte de esta entrevista con la doctora Solanda Goyes Quelal, quien acaba de explicar ya con algún detalle cómo se frustró el proceso para que ella, por méritos y no por palanqueo o falseo de documentos, llegue a ser consejera en el Consejo Nacional Electoral. Ha referido quienes integraron la comisión regaladora de puntos, que veo que felizmente la llama con el mismo desdén, sorna o sarcasmo que yo, pero en esta parte quisiera que le explique a la gente, más que delegados de quién son, cómo se integra esa comisión, quién dispone que esos 10 deben ser quienes seleccionen y califiquen a los 2 nuevos consejeros del CNE. Esto es el diseño institucional que pensábamos ser alternativo al reparto de la partidocracia. ¿Pensábamos? Me incluyo porque yo fui parte de esto y yo vigilé el proceso de selección por concurso público de la Corte Nacional del año 2005, desde el Movimiento de Mujeres, fui parte de la Red de Justicia y creíamos realmente en un nuevo modelo. Esto es parte de nuestro sueño de cambio. ¿Qué falló Entonces, allí? Falla la cultura política, Carlos, no fallan los modelos, falla que este tipo de funcionarios son capaces de recibir, yo no sé cómo llegan a esos acuerdos, en lugar de decir, hay una constitución a la que me tengo que someter. Este país va a cambiar solo el día en que quien hace política, en lugar de recibir órdenes de quien sabe quién fuere, porque yo, por ejemplo, a Juan Pablo Pozo le hice saber lo que decía el artículo 20 del Código de la Democracia el día anterior. ¿Qué es? Y le dije, ¿Qué dice qué? Cuando iban a hacer la sesión previamente a la elección de él como presidente y la destitución o el cambio de el decisión, relevo de Paul Salazar, que de paso pidió la reconsideración de la votación por él sin argumentarlo, sin fundamentarlo, sin decir el motivo, simplemente la pidió. Así es. Entonces, ¿y eso es legal? Sí, o sea, una resolución no se... Claro, o sea, es incomprensible, es inexplicable. Debió por lo menos sustentarlo. Paul Salazar le debe una explicación al país. ¿Cómo es esto que decide ser presidente, busca una mayoría en 8 días antes y después de 8 días él mismo decide que no es ya más presidente? Y ni siquiera explica por qué. Y no explica. Pide reconsiderar. ¿Debió haberlo hecho? ¿Hay algún reglamento, alguna disposición, alguna norma que lo exija? ¿Legalmente? No, la reconsideración es posible, ¿no? Sin necesidad de sustentarlo. Sin necesidad de sustentarlo. Solo que éticamente queda en deuda. Lo que sí es obligación es cuando los ciudadanos pedimos una consulta a los organismos y cuando no respondan nos tienen que motivar. El día anterior a la decisión de cambio de presidente y de vicepresidente en el CNE y a la principalización de Ana Marcela Paredes, yo dejé una carta en el CNE que aún no me han respondido. Como no me han respondido, ¿advirtiendo qué en esa carta? Advirtiendo que van a violar el artículo 20 del Código de la Democracia y el artículo 210 de la Constitución. ¿Qué? El 20 del Código de la Democracia dice en el inciso 3, en caso de ausencia definitiva de una o un consejero principal, será reemplazado por él o la consejera suplente que hubiera obtenido el mejor puntaje en el respectivo concurso. Es decir, usted. Es decir, yo, así es. Ahí no dice, aunque no se hubiera legalmente posesionado. Ellos dicen en cambio, uy, ¿y usted qué reclama? Si usted quería que esto opere y mire, pudo haber terminado siendo la elegida, debía haberse posesionado. ¿Por qué no se posesionó usted en la Asamblea? ¿Por qué no me posesioné? Yo fui a posesionarme y le dejé otra carta a la presidenta en sus manos, a la presidenta de la Asamblea, el 8 de enero, que era el día de la posesión. A Gabriela Rivadeneira. A Gabriela Rivadeneira, yo fui a posesionarme y en la carta le digo, vengo a posesionarme del cargo de primera suplente bajo protesta, porque yo soy la ganadora del concurso. Sin embargo, lo hago en la esperanza de que las instituciones en este Ecuador, en este país, al menos tengan la posibilidad, en este caso, de resolverlo en los próximos días. Llego y me exhiben esto, en donde en la Asamblea Nacional me ponen que es el acta de posesión y me ponen como 4ª consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. Con razón. Yo le digo a la presidenta, yo no voy a convalidar un acto ilegal e inconstitucional. No me puedo posesionar. Pero luego de eso le digo, yo estoy dispuesta a posesionarme una vez que usted aplique el artículo 425 de la Constitución, que obliga a todas las instituciones del Estado y a todos los funcionarios, textualmente señala que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. Y siguiendo el mismo artículo, la Constitución tiene el primer orden jerárquico. En tercer nivel está el Código de la Democracia, que habla de que el suplente es del respectivo concurso. Y solamente en 8º puesto
aparecen los acuerdos y resoluciones donde aparece esa resolución irrita del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que aunque usted no se hubiese posesionado, ya sea como primera, que es lo que le respondía, o como cuarta, en protesta de lo cual no se posesionó, aunque usted no se hubiera posesionado como primera y ellos no lo hubieran puesto primera, pero no se hubiera posesionado, si se daba este cambio en el CNE o este vacío, según el artículo 20, correspondía porque fue la tercera mejor calificada nombrarla a usted. A mí. Y como este era ¿Quién tenía que hacer eso, la Asamblea o el CNE? Cualquiera puede hacerlo, porque la norma constitucional le da la facultad a todos los servidores públicos. Y yo le pedí al CNE... ¿Han violado entonces el artículo 20? ¿Usted los va a enjuiciar por eso? A todos. ¿Acusándolos de...? Por un proceso voy a ir pidiendo que se garanticen mis derechos constitucionales vía acción de protección en contra de las resoluciones de posesión de Ana Marcela Paredes en el Consejo Nacional Electoral y pidiendo la nulidad de todos los actos que han actuado bajo su votación. Lo que incluye también la designación de Juan Pablo Pozo. 2, voy a seguir una acción de protección porque no me han contestado nada hasta ahora el Consejo de Participación Ciudadana para que se declare mi derecho y garantía constitucional por sobre lo que indica la resolución del Consejo irrita en donde dice que yo soy cuarta suplente. Y luego voy a seguir un proceso penal que lo estoy considerando, estoy revisando legislación internacional sobre un delito de odio porque ya los hechos son sistemáticos en contra mío que no permiten que yo acceda a mis derechos políticos legítimamente establecidos, constitucionalmente determinados y no puede quedarse así. Aunque le cueste el puesto. Aunque me cueste el puesto. Lo digo porque la doctora Solanda Goyes, quien ha sido clara al citar sus antecedentes, fue inclusive parte del Partido Comunista, toda su vida ha sido funcionaria pública. ¿Y saben de dónde es empleada ahora? Del CENESID. Y lo interesante es que su funcionario tope, René Ramírez, ha conocido y no ha impedido, o hasta ha autorizado, su lucha pública. Por esa lucha pública, esta profesional es, entre comillas, un cangrejo en la bragueta. Es decir, es alguien no alineada o no incondicional, capaz de coincidir en principios o en líneas ideológicas, pero no al precio de sacrificar sus derechos y su libertad. Y por eso vuelvo a la pregunta que le hice, aunque le cueste el puesto. Carlos, yo sí soy alineada con la Constitución y con la ley. En todas las funciones que yo he ocupado, mi característica ha sido esa. ¿Y está en un gobierno que no hace eso sistemáticamente? ¿Hasta cuándo está en ese gobierno? Yo creo que hay muchos espacios desde donde sí se hace eso. En donde yo he podido trabajar, he podido, desde la perspectiva profesional, aportar a cosas sustantivas en este proceso. Pero no ha pasado de ser una empleada que no tiene, o una funcionaria, una profesional, para que no considere despectivo lo empleado que no lo es. Que no tiene sino nivel operativo, no tiene nivel de decisión. Usted podría haber sido subsecretaria en algunas ocasiones y han sacrificado esas aspiraciones también por su alineamiento con la Constitución. No he tenido muchas oportunidades o no he tenido oportunidades de ser subsecretaria. O sea, en realidad no se ha tomado en cuenta mi hoja de vida para eso, no, pero yo sí tengo... No, sí se ha tomado en cuenta. Lo que se ha tomado en cuenta más es su autonomía y su independencia. Eso se ha tomado en cuenta más. Yo he participado en los concursos porque sigo creyendo en que es necesario que los ecuatorianos y ecuatorianas ejerzamos nuestros derechos. Eso ya me dijo. Claro, ahora... Hasta que se burlen de usted y proceda con los juicios que va a proceder. Y claro, y esas son las vías que tenemos que seguir. Ahora, veámoslo al revés, doctora. ¿No está siendo usted desleal o inconsecuente con el gobierno y el funcionario que la emplea, que la admite y le da ese margen de maniobrabilidad? No lo creo. Yo creo que hay un momento en el cual las personas tenemos que ser respetuosas. Justamente, a ver, ¿por qué defiendo yo la Constitución y la ley? Porque es un elemento importante de la convivencia democrática. ¿No cree que ahorita la puede defender mejor si se va? Desconozco cómo es el funcionamiento interno. ¿No cree que desde afuera usted puede operar con más libertad? Ya que dio usted los pasos que ha dado y llegado al extremo que ha llegado. Usted es más peligroso que un opositor ahorita.
No lo creo. No, se lo digo en serio. Yo sigo reivindicando un modelo institucional que diseñamos en la Constitución y la ley. Es alguien que creyó en eso. Yo creí. Y sigue peleando por aquello que creyó, que usted dice que ha sido sacrificado por la cultura política. Claro, pero la cultura política no es un problema solo de unos actores. Ha sido problema, yo creo que ese es el grave problema que hemos tenido durante todos estos años. Sacrificado por la cultura política no se sacrifica por fantasmas. ¿Quién ha sacrificado la cultura política en este caso? Los funcionarios. ¿Qué funcionarios? Juan Pablo Pozo, los 5 que conforman el Consejo de Participación Ciudadana, los 10 que conformaban la Comisión ¿Por Ciudadana responder a quién? Hay que preguntarles a ellos. No, yo le pregunto a usted es mi entrevistada aquí. ¿Por responder a quién? No me diga que no sabe ahora. Yo entiendo que existe grupos políticos internos dentro del partido de gobierno que hacen este tipo de cosas, ¿no? De los cuales yo no he sido favorecida porque sigo creyendo que uno tiene que trabajar desde la perspectiva de cumplir lo que la Constitución dice. Decir, a mí la Constitución me dice que tengo derecho a libre postulación. Nosotros escribimos lo de libre postulación, Carlos. Después voy a eso. Es decir, que esos funcionarios están respondiendo a los grupos internos del partido de gobierno. Entiendo que es así. Que evidentemente están en pugna. Entiendo que es así. No entiendo que es así. Las circunstancias muestran que es así. Y claro, uno colige ese tipo de cosas. Se sacan cosas. la dentellada la presidencia del CNE y usted se entiende que es así. Por eso, pero es que yo no le puedo decir, no he estado en una reunión en donde esto se haya decantado como para decir, yo estuve en esa reunión, no lo puedo decir, pero entiendo sobre los hechos que han ido sucediendo exactamente eso, colijo eso, ¿no? Cuando prosigamos, en la cuarta parte de esta entrevista, el meollo y el fondo de este tema. La doctora Goyes cree que no falla el modelo, que falla la cultura política, es decir, la aplicación de ese modelo. Ella cree que la forma en que fue concebida la integración de esos 10 miembros de la comisión seleccionadora, en principio, en teoría, estaba correcto, que lo que la torció fue la acción. Yo creo lo contrario, y se lo voy a plantear para que ella desarrolle su argumentación sobre la base de mis preguntas. Ahora, quemarropa.